منهاج السنة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين محمد بن عبد الله خير الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos, hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a la explicación que hizo Sheikh Hussam al-Amri del apartado de El peregrinaje del libro Manhaj al-Salikin del gran sabio al-Imam al-Sa'di, que Allah tenga misericordia de él. Dijo el Imam al-Sa'di: Kitab al-Hajj. Kitab al-Hajj hace referencia al capítulo del peregrinaje. Cuando se menciona la palabra kitab de un tema, se refiere a una recopilación de todos los asuntos con sus evidencias sobre este tema. El peregrinaje es uno de los pilares del Islam, y como dice Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Allah le tenga en su misericordia, manasik al-Hajj, los actos de adoración en el peregrinaje, son los más precisos dentro de las adoraciones. El profeta de Allah le dio mucha importancia a la hora de enseñar el Hajj. Hay muchas cuestiones que indican la importancia que le dio el profeta sallallahu alaihi wasallam a enseñar los actos de adoración en el peregrinaje a la gente. Hay que tener en cuenta que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam solo hizo un peregrinaje en su vida. Mucha gente se confunde porque a este peregrinaje lo llaman Hajjat al-Wada', el peregrinaje de la despedida, y se piensan que hizo varios y que este fue el último. Entre las medidas que tomó el profeta sallallahu alaihi wasallam para enseñar a la mayoría de la gente, el hecho de esperar en el miqat. El miqat es un punto a partir del cual no se puede avanzar sin ihram. Casi todo el día esperó el profeta sallallahu alaihi wasallam en el miqat para que la gente se fuese juntando, no solo los provenientes de Medina, sino de todas partes. También estaba montado sobre su camella, que tiene como nombre Al-Qaswa, para que todo el mundo lo puede ver y escuchar. También estaba entre la gente, no apartaba la gente de él. Por ejemplo, Jabir ibn Abdullah, que Allah esté complacido con él y con su padre, estuvo junto a él todo el tiempo y relató el peregrinaje del profeta sallallahu alaihi wasallam de una forma muy precisa y completa. También el profeta de Allah, cuando quería hablar, ordenaba a una persona que llamara la atención de la gente para que estuviera atenta a sus palabras. También el profeta de Allah recibía las preguntas de la gente y respondía para que todos pudieran escuchar. El profeta de Allah no solo enseñaba a los adultos, también a los menores, tal como el Fadl ibn Abbas y Usama ibn Zayd ibn Haritha, que montaban con él en el camello para que pudieran enseñar a las generaciones futuras. Ibn al-Qayyim, que Allah le tenga en su misericordia, dijo que el profeta de Allah hizo el sermón del viernes en Medina y mencionó unos asuntos que tienen que ver con el peregrinaje. Los sabios han escrito muchos libros sobre el peregrinaje del profeta sallallahu alaihi wasallam. El más completo, el más interesante es el libro de Ibn Hazm,
como dice el Sheikh Usama al-Amri, que Allah le preserve. Como curiosidad, Ibn Hazm no hizo el peregrinaje, pero escribió el libro más completo sobre esta adoración. Por lo tanto, uno no puede decir, yo como no iba a hacer el Hajj, de momento no hace falta estudiar los asuntos que tienen que ver con el peregrinaje. El Imam al-Nawawi, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, también Ibn Uthaymeen, el Albani también escribió el libro explicando la manera en que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo el Hajj. Esto indica que los sabios eran muy cuidadosos en enseñar esta adoración y le daban mucha importancia. ¿Cuál es la definición del Hajj? La definición lingüística, el significado lingüístico del Hajj es el qasd, el hecho de dirigirse a un punto importante. Pero el significado legislativo en la Sharia es adorar a Allah con dirigirse a Mecca para hacer unas acciones determinadas en sitios determinados, en unos momentos determinados, por parte de una persona determinada. Dijo el autor, والأصل فيه, y menciona la evidencia de la obligatoriedad del Hajj en la aya donde dice Allah subhanahu wa ta'ala وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. La palabra ala, dicen nuestros sabios, es una de las expresiones las más fuertes que indica la obligatoriedad, indica el wujub. Es de las expresiones más fuertes para indicar la obligatoriedad. Ahí también se puede decir el Hajj como en el aya, y se le puede decir el Hajj. Las dos maneras son correctas. Otras evidencias, el hadith de Ibn Umar, donde dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que el Islam fue establecido sobre 5 pilares y menciona entre ellas el Hajj para quien pueda. Y también el hadith del profeta de Allah, Inna Allah farada alaykum al-Hajj, Allah os ha prescrito el Hajj, fahujju, cumplir con el peregrinaje. Aquí un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam 3 veces, en 3 ocasiones, cada año, oh profeta de Allah, cada año el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam no le responde. Y luego le dice el profeta de Allah, si digo que sí, sería prescrito y no podríais. Las virtudes del Hajj son muchas y las del Umrah también. Relató Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, que un compañero preguntó al profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam cuáles son las mejores acciones que puede hacer una persona. El profeta sallallahu alaihi wasallam, después de decirle creer en Allah y en su profeta, le dijo Hajjun Mabrur, un Hajj admitido, aceptado por Allah. También entre los textos que dejan al descubierto las virtudes del Hajj, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquel que hace el Hajj y no comete ninguna infracción ni ninguna acción que invalide este Hajj o disminuye su recompensa, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, vuelve como ha nacido, vuelve sin pecados, porque Allah subhanahu wa ta'ala le habrá borrado todos sus pecados. También dice sallallahu alaihi wasallam, dawimu entre el Hajj y el Umrah, hacer el Hajj y el Umrah muy a menudo. ¿Por qué dice el profeta sallallahu alaihi wasallam? Porque el Hajj y el Umrah eliminan
el faqr, que es la pobreza, y también los pecados. Y dio un ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, tal como si expones un metal, un hierro oxidado al fuego. Este fuego le limpia de este óxido. Lo mismo hace el Hajj y la Umrah con nuestros pecados y también con la pobreza. Quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa a su siervo y también Allah subhanahu wa ta'ala le facilita, le conceda más dinero más adelante. También dijo el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, cuando el siervo hace una umrah, entonces Allah subhanahu wa ta'ala le borra los pecados que hizo entre esta última umrah y la anterior. La umrah es obligatoria. La umrah es obligatoria o es recomendable. Nuestros sabios se discreparon al respecto, pero la más correcta de las opiniones dice que sí. La evidencia es el hadith. Aisha, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, preguntó al profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam si la mujer tiene la obligación de hacer el jihad, de luchar junto con los hombres. Le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sí, pero un jihad en que no hay lucha. Un jihad en que no hay lucha. Y después lo explicó el profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo el hajj y la umrah. El hajj y la umrah. También vino un señor al profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam que tiene un padre mayor que no puede subir sobre el camello, tampoco puede guardar su equilibrio, y preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam si puedo hacer el hajj por mi padre. Entonces el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam le respondió, haz el hajj y la umrah por tu padre. Este señor preguntó por el hajj, pero la respuesta del profeta sallallahu alaihi wasallam menciona el hajj y la umrah juntos. Todas estas evidencias indican la obligatoriedad de la umrah y algunos sabios dicen que no es obligatoria, pero la más correcta de las opiniones es la que dice que sí. Después de mencionar la definición del peregrinaje, al hajj, y la obligatoriedad de la umrah, el autor, que Allah tenga misericordia de él, ha mencionado una de las condiciones más importantes del hajj, que es el istita'a, que es el hecho de estar capacitado para hacer el hajj, no solo para hacer el hajj, sino que el hajj pase a ser obligatorio para la persona capacitada. Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, donde indica que la gente tiene la obligación de acudir a la casa de Allah. Se refiere al Beit al-Haram, al Kaaba, para todos aquellos que tienen la capacidad de realizarlo. Entonces, realizar el hajj tiene unas condiciones, entre ellas la capacidad económica y la capacidad física de poder llevar a cabo el hajj. Hay dos tipos de condiciones. Hay dos condiciones para la obligatoriedad, el wujub y la validez, as-sihha, que son el Islam, ser musulmán, y el aql, estar capacitado mentalmente.
Por lo tanto, el Hajj no es válido si lo hace un no musulmán o si lo hace una persona que no está capacitada mentalmente. ¿Por qué? Porque no tiene intención. Y hay una condición que son el wujub y el ijza, que hacen permisible hacer el Hajj y lo hace válido también. Pero no quiere decir que ya no tienen la obligatoriedad de hacerlo más adelante. Por ejemplo, si una persona hace el Hajj antes de llegar a la pubertad, el bulugh, su Hajj es válido, pero no le quita la obligatoriedad de hacerlo cuando sea mayor y llegue a la pubertad. El autor, que Allah tenga misericordia de él, cuando habla de la capacidad, habla de un hadith sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le preguntaron qué es la capacidad mencionada en el ayah, en las palabras de Allah, al-istita'a. El profeta sallallahu alaihi wasallam respondió az-zad, que es todo lo que necesita para el viaje, comida, ropa, bebida, etc. War-rahila, que es el medio de transporte. En esos tiempos era un camello, un caballo, y en nuestros tiempos puede ser un coche, avión, barco, etc. Pero Sheikh al-Albani, que Allah tenga misericordia de él, dice que este hadith no es auténtico. Y veremos más adelante que la capacidad no está limitada a estas dos cosas. Hay más cosas que entran dentro de las condiciones de capacidad. Por lo tanto, ¿qué es la capacidad al-istita'a? Lingüísticamente, en árabe, al-istita'a es el qudra, es el poder, es la energía suficiente para realizar algo. Al-mustati' es la persona capacitada tanto a nivel económico, al-istita'a, al-maliya, capacidad económica, como a nivel físico, al-istita'a al-badaniya, quiere decir la capacidad corporal. Porque una persona puede tener suficiente dinero, pero no tener salud, o al revés, tener salud, pero no tener el nivel económico necesario. Generalmente las adoraciones o son físicas, como salah, el rezo, el siyam, el ayuno, o son económicas, como zakat, la limosna. Pero el Hajj engloba los dos tipos. Es una adoración económica, pero al mismo tiempo es física. ¿Qué es la capacidad económica? Al-istita'a al-maliya. ¿Cuándo se puede decir que una persona está capacitada económicamente para realizar el Hajj? Tiene que reunir dos cosas: tener los medios para realizar el Hajj, pero también tener lo que dejar para su familia para que cubran sus necesidades mientras él está fuera de casa. Se refiere a las necesidades básicas, no las complementarias. Por ejemplo, comida, pagar las facturas, etc. Si tiene estas dos cosas, entonces pasa a ser capacitado económicamente para realizar el Hajj. Y no solo capacitado, sino que pasa a ser obligado a realizarlo. La capacidad no solo no es física o económica, sino también halía. ¿Qué quiere decir halía? Tiene que ver con la situación, con las circunstancias. ¿Son favorables o no son favorables? Hemos vivido la época de la pandemia. Esto es un ejemplo.
La persona que tiene una deuda tiene la capacidad física, económica para realizar el Hajj, pero tiene una deuda que si la paga dejará de estar capacitado económicamente. En este caso, debe priorizar la liquidación de la deuda y no es obligatorio para él hacer el Hajj en estas circunstancias, excepto si pide permiso a la persona que le prestó el dinero. Si le da el permiso, entonces tiene que hacer el Hajj. Una persona que tiene una kafara, una expiación, por ejemplo, tiene que alimentar a 60 pobres por comer un día de Ramadán sin ningún motivo. Por lo tanto, tiene una expiación de alimentar a 60 pobres, de haberse saltado un día de ayuno en Ramadán de forma voluntaria. Este no puede hacer el Hajj hasta cumplir con esta expiación. También un joven que reúne las condiciones para la obligatoriedad del Hajj, pero al mismo tiempo tiene la necesidad de casarse. En este caso, los sabios dicen que si él sabe que puede contenerse hasta después del Hajj, que priorice el Hajj. En cambio, se sabe que no puede contenerse debido al fitna, porque está expuesto al fitna, a las tentaciones, y puede caer en lo que no complace a Allah subhanahu wa ta'ala, entonces debe priorizar casarse. Una persona pasa a ser capacitada económicamente cuando le sobra dinero después de cubrir النفقات الشرعية. نفقات الشرعية, las nafaqat lícitas, todo aquello que das para cubrir las necesidades de la gente que está bajo tu responsabilidad. Por ejemplo, la familia. Mucha gente los ve como gastos. Este dinero no es considerado un gasto realmente en el din. Allah te recompensa por él, sino te recompensa en esta dunya, en este mundo, te recompensa en el ákhira, tal como informó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, la gente debe cambiar este concepto de gasto y no tiene que considerar todo aquello que aporta a la familia para cubrir las necesidades. Es un gasto, no es un gasto, es una adoración. Una persona que, por ejemplo, tiene una biblioteca, debe venderla para poder hacer el Hajj. Si la persona es un estudiante de conocimiento, los libros ya no son complementarios, sino que pasan a ser necesarios. Por ejemplo, si una persona tiene 2 coches, se le dice que venda uno y que haga el Hajj, pero solo tiene uno y lo necesita, no se le puede decir vende el coche para hacer el Hajj. Nuestros sabios plantearon la siguiente situación. Una persona que no está capacitada económicamente para hacer el Hajj, pero un familiar le propone darle el dinero para poder realizarlo. ¿Es obligatorio para él hacer el Hajj en esta circunstancia? La respuesta de los sabios es que no es obligatorio para él hacer el Hajj, ya que es una propuesta que puede aceptar o puede rechazar. Nuestros sabios dicen esto para tener en consideración el minna, porque el día de mañana puede que esta persona se crea que gracias a ella has podido hacer el Hajj. En caso de la mujer, encontramos una condición más, que es el hecho de tener un mahram.
no solo tener la capacidad física y económica, sino que también debe haber un mahram. ¿Qué es el mahram para la mujer? Todo aquel hombre que no puede casarse con esta mujer de forma eterna, no solo de forma temporal. Por ejemplo, un hombre no puede casarse con su tía de forma eterna, por lo tanto es un mahram eternamente para ella. Pero, por ejemplo, la hermana de su mujer no puede casarse con ella, pero de forma temporal, ya que si muere su mujer, por ejemplo, puede casarse con su hermana. En el hadith menciona al profeta de Allah su marido, su hermano, su padre, su tío, parte de su padre y de parte de su madre. Cuando se habla de padre se refiere desde el padre y lo que hay arriba, como el abuelo, el bisabuelo, etc. Y cuando se menciona el hijo, aunque baja, quiere decir que es válido el hijo, el nieto, el bisnieto, etc. Si el padre no es musulmán, puede servir de mahram para que una mujer musulmana realice el hajj. Quiere decir que le puede acompañar en el hajj, ya que como no musulmán, él no puede hacer el hajj. Hay que recalcar que la mujer necesita el mahram en el viaje, no para realizar las acciones del hajj. ¿Por qué necesita un acompañante en el viaje? Por cubrir sus necesidades, para tenerla protegida. Hay dos opiniones de los sabios. Algunos dicen que sí, aunque sea no musulmán. Algunos dicen que no, pero lo más correcto es que el mahram sirve aunque sea no musulmán. Es la opinión del imam al-Shafi'i, también el imam Malik, a diferencia del imam Ahmad, que opina que el no musulmán no sirve como mahram en el viaje. Los que opinan que sí, ponen la condición de que el hombre incrédulo no sea del Majús. Los Majús son una secta que estos creen que es lícito casarse con la hermana, con el mahram, que la hermana se case con el hermano. No tienen estas restricciones. Sabí, cuando nuestros sabios hablan de sabí, hacen referencia al menor de 9 años o aquel que no distingue las cosas. ¿Sirve como mahram o no sirve como mahram? No sirve como mahram, aunque si se acerca a la edad de la pubertad, el bulugh. Llegar a la edad de la pubertad es una condición para el mahramiyya. Todos los sabios están de acuerdo en que es sabí, que no sabe distinguir entre las cosas, no sirve como mahram. Pero se diferenciaron en el caso de sabí al-mumayyiz, el sabí, el niño que sabe distinguir las cosas. Puede ser mahram, es una opinión de la escuela Maliki. El Imam Malik dice que sí, pero añade la condición de que sea capaz de cubrir lo que necesita la mujer, es decir, estar al servicio de esta mujer durante el viaje. Cuanto comprar, vender, llevar el equipaje, etc. La más correcta de las opiniones es necesario la pubertad para servir como mahram. Opinión de la escuela Hanbali de Sheikh Ibn Baz y de Sheikh Ibn Uthaymin, que Allah esté complacido con ellos. Hermanos, hermanas,
Espero que os beneficiéis de este audio. Le pedimos a Allah que nos facilite otro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.